Apreciados estudiantes, un cordial saludo. A partir de este momento, con estos videos, vamos a introducirnos en la temática final de nuestro curso, para lo cual hemos venido desarrollando una serie de actividades de carácter lúdico, especialmente aquello que tuvo que ver con el trabajo de cartografía sobre la realidad social de nuestro país. Fíjense ustedes que las temáticas todas apuntan en este final del curso a plantear una visión de país y una propuesta de construcción de una nueva sociedad. Por lo tanto, digamos, es a partir de estos elementos que ustedes pudieron desarrollar en la clase anterior que nosotros nos vamos a enfocar en la temática del curso de aquí en adelante. Vamos a mirar entonces en este primer video unos referentes éticos en la construcción de una nueva sociedad. En esta primera parte lo que yo quiero es contextualizar el sentido de la ética en referencia a lo social. Lo primero que tenemos que afirmar es que de acuerdo con los trabajos realizados por ustedes, determinábamos que la crisis social política que experimenta nuestro país se debe en gran parte a la fragilidad del ámbito de lo público. Y nosotros allí planteábamos un poco el tema de la corrupción, especialmente el tema de la violencia y una serie de males que aquejan, digamos, el proyecto de nación que ha sido imposible realizar para nosotros. El problema central de la construcción de lo público tiene que ver con la exclusión social. Por eso afirmamos entonces que la ética considerada al margen de la sociedad no existe, porque la reflexión que hemos realizado cuando planteamos el proyecto de vida ético de un ser humano es que tiene que ver con la realidad y no con una serie de normas o elementos legales que hay que cumplir. Es lo contrario. La situación social o personal es la que determina la acción moral de un ser humano. Las circunstancias de la vida personal o social determinan la conciencia que tenemos acerca de la realidad. Y esto ustedes lo pudieron expresar de una manera muy creativa a través de su trabajo de cartografías. En el caso de analizar la ética en el plano de lo social, implica una ética de la ciudadanía. Cuando yo digo ética de la ciudadanía, estamos hablando de una ética aplicada a un proyecto de sociedad. En este sentido, es la capacidad de participación, deliberación, argumentación, persuasión sobre asuntos de interés colectivo que implican que nosotros estamos en una sociedad plural, diversa y que requiere de el pleno ejercicio de nuestro compromiso en los espacios de construcción de sociedad. Entonces, en un primer aspecto vamos a tratar de entender aquello que nuestra Constitución Política del 91 determina lo que es el ser humano colombiano en el contexto de la sociedad. Nuestra Constitución puede ser llamada, o de hecho la llaman los expertos, como la Constitución de los Derechos Humanos. Así lo expresa, por ejemplo, esta frase de la Corte Constitucional. El sujeto y razón y fin de la Constitución del 91 es la persona humana. No es, pues, el individuo en abstracto, aisladamente considerado, sino precisamente el ser humano en su dimensión social. Visto en la tensión individuo-comunidad, la razón última de nuestra Carta Política. De tal manera que aquellos elementos que hemos venido reflexionando, que han tenido que ver con nuestros procesos personales, ahora se ponen en juego en cuanto que nosotros conformamos una sociedad, una nación, un país, un estado, una república.
Y de acuerdo con los elementos que hemos podido o reflexionar, nos damos cuenta que aún falta mucho por lograr realmente la construcción de una identidad nacional y la construcción de una república democrática verdadera. Pero entonces, en el sentido de que está escrita en nuestra Carta Magna, el ideario de lo que nosotros como ciudadanos debemos construir para el bien de nuestra sociedad, pues vamos a hacer la reflexión sobre la ética, la relación con la democracia, la relación con lo público y el papel que juega cada uno de nosotros como seres humanos que conformamos esta sociedad en el ideal de una sociedad fundamentada en derechos humanos y en una ética de lo público. La democracia como orden social que se construye. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la democracia, aunque es una palabra griega que traduce el poder del pueblo, significa crear dentro de un orden social condiciones que hagan posible los derechos humanos como fundamento de la equidad y dignidad social. El ser humano en sociedad es un ciudadano, está en las civitas, en la ciudad, en el colectivo. Es la base para construir un nuevo proyecto de país mediante unidad de esfuerzos, formas alternativas de inclusión social. Solamente tenemos sentido de lo colectivo en la medida en que nosotros nos consideramos ciudadanos. Por eso, un ciudadano o una ciudadana es aquella persona capaz de cooperación con otros y a partir de esta cooperación crear o transformar un orden social que cada uno de nosotros quiere vivir, cuidar y proteger. Y el espacio de lo público es aquello que conviene a todos de igual manera para la propia preservación de la dignidad humana, de la dignidad de la vida. Entonces, en esta medida, el abordaje que hemos venido realizando desde el principio del curso es que somos seres humanos, que somos personas y ahora somos ciudadanos en cuanto estamos realizando un proyecto plural de convivencia y de sociedad. Para ello, entonces, una vez entendida nuestra labor como ciudadanos en el espacio de lo público, podemos desarrollar procesos que armonicen el interés particular, que es un interés privado, con un interés general, que es un interés público. De tal manera que respetar la diferencia implica construir colectivamente la normatividad pública y el tejido social que favorece la inclusión de los que son distintos, de los que son diversos, de los que no comparten nuestros propios criterios. Y digamos que esto es lo más importante en una construcción efectiva de espacios de democracia. No todos tenemos por qué pensar de la misma manera y no todos tenemos que tener el mismo concepto, pero sí tenemos la oportunidad de poder de manera deliberativa y constructiva llegar a unos comunes y mínimos acuerdos para poder construir este espacio de sociedad. Todas las cartografías que pudimos reflexionar de alguna manera apuntaban a la falta de espacios de deliberación, la falta de espacios de democracia, que ha llevado a que nuestro país no tenga una clara conciencia de la identidad. Entonces, una manera de poder solucionar esta dificultad que hemos podido revisar es participando activamente desde nuestros criterios personales en los espacios deliberativos de comunidad, que pueden ser la misma familia, la misma universidad, el mismo barrio, la ciudad y por supuesto el país. Entonces, de tal manera que
efectivamente es nuestra propia condición de estudiantes, de profesores y de ciudadanos la que nos permite realizar en la práctica y en la praxis esta dimensión de ciudadanía. Ahora, la democracia y la descentralización es importante analizarlo porque solamente se puede consolidar una democracia cuando se descentraliza el poder y las funciones y los recursos. Es decir, tenemos una mala comprensión de que la democracia solamente consiste en elegir representantes nuestros que gobiernen nuestra sociedad, de tal manera que nosotros nos desentendemos y creemos que solamente en quienes ejercen el gobierno, digamos, está la responsabilidad de sacar adelante el país. Al contrario, nosotros hemos visto por nuestro último contexto de los últimos años que ha sido la ciudadanía que se ha desbordado a la plaza pública, a las calles, a manifestar el deseo de transformación de nuestro país. Por ello es importante ampliar espacios para la deliberación, para el diálogo, para la discrepancia, que nos permitan tomar decisiones para mejorar las condiciones económicas, políticas, culturales y ambientales, que nos van a permitir avanzar en la construcción de sociedades más incluyentes y solidarias. Eso es un fenómeno que está ocurriendo no solamente en nuestro país, sino a nivel global. Es la misma ciudadanía que se ha desbordado a las calles y a este fenómeno se le ha llamado en distintas partes del mundo el estallido social. Porque la gente de alguna manera está reivindicando su papel protagónico como constructor real de la sociedad y de la democracia, y no solamente un grupo o una élite de la ciudadanía que tiene en sus manos, digamos, la conducción de un país. En ese sentido, se puede identificar lo público como el bien común, como lo colectivo, como el interés general, como el compromiso ciudadano individual y colectivo. Entonces, recuerden ustedes que la política, por ejemplo, tiene como fin fundamental el bien común. Y de acuerdo con lo que reflexionábamos en los distintos documentos de la Iglesia, las encíclicas están apuntando a la construcción efectiva del bien común. Y en cuanto a la memoria de nuestro país, a la memoria histórica, es la necesidad de ser partícipes de la construcción de esta sociedad. Porque un país que pierde la memoria y que no recuerda su historia, usualmente tiende a repetir los mismos errores que no han permitido que tengamos una sociedad en paz, por ejemplo, o que tengamos una sociedad con un proyecto de nación distinto a este que hemos podido venir evidenciando a lo largo de nuestro proceso de independencia y después de república. Finalmente, dijéramos que la sociedad civil y el Estado son dos elementos importantes para la construcción de lo público. Lo público se construye mediante un proceso incluyente de participación y deliberación entre ciudadanos organizados y el Estado como representante de intereses plurales y garante del bien colectivo. Ahora, nosotros tendríamos que entender muy bien qué es la sociedad civil y qué es el Estado. La sociedad civil diríamos que son los distintos grupos sociales que no tienen el poder de lo político, pero que sí, de alguna manera, ejercen veeduría y ejercen de alguna manera el poder deliberativo para buscar lo que nos conviene como bien común. En cambio, el Estado, digamos que es la máxima expresión de la sociedad, es una invención de los seres humanos que se reúnen y mediante una constitución política determinan una forma de organización política que cuenta con un poder administrativo soberano sobre determinadas zonas geográficas. El Estado, para que sea Estado, tiene que tener un territorio, tiene que tener un pueblo, tiene que tener unas normas, tiene que tener unos elementos que le dan la constitución de Estado. Pero digamos, eso sería un proceso que en este instante no lo podríamos determinar.
Lo más importante es entender que digamos que son los dos elementos claves que permiten